Hola, 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 chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Adver? ¿Cómo estamos, Austrian? ¿Cómo está la gente del chat? Hola, hola, hola. Buena, Aquí estamos bien. buena. ¿Cómo que bien? Si casi te nos morí. No, Casi- estoy bien. No, si estoy bien, si estoy bien. Estamos Sí. bien. Bueno, hoy día el stream, como veníamos conversando, va a tener otro enfoque. Por motivos de que a pesar está un poco resfriado, pero vamos a poder mañana retomar. Y queremos también contarles noticias que tenemos para ustedes. Y vamos a estar también, vamos a hablar también, vamos a tener alguna charla chill, conversando de varios temas, respondiendo sus preguntas, pero partamos con las noticias. ¿Cuáles son las noticias, Adver y Austrian? ¿Qué es lo que le tenemos a los niños? Ya, eso. Oh, que queda bueno. Suscripción. Su suscripción. Ahora chicos nos pueden suscribir, ya ahora somos afiliados. Ay, qué dura. Vamos a recordarlo, me gustó tanto. Mira qué grande. Pero ahora se pueden suscribir. Tenemos. Bueno, cuando nos siguen también tenemos distintos emoticonos. Tenemos de todo. Ahora somos afiliados y ahora nos pueden donar plata. Así que ahora ya no nos vamos a morir de hambre. Ahora no tienen excusa para no darnos dinero, así que denos dinero, Exactamente. por favor. Entonces, eso por un lado. O sea, esa es la noticia nueva que les tenemos. Está re bueno. No pensé que lo logramos en súper poco tiempo, en una semana. Semana y media, 2 semanas. Sí. Así que Sí, o no. sea, no, ni siquiera en 2 semanas, sino como una semana y media, algo así. Sí. Así que, no, y eso también es gracias también al chat que siempre nos acompaña. Y bueno, la constancia también de ustedes, Austin y Albert, de streamear siempre todos los días a la misma hora. Sí. Bueno, ¿de qué podemos hablar? Han pasado muchas cosas. Yo, bueno, lo último lo único que pasó, que es lo que estábamos conversando por interno, es que el Hayek chileno ya tiene su libro, está listo ya su libro, con un excelente mensaje. Ah, el libro de fantasía Sí, que po, es de promoción en Twitter y todo eso. ese mismo libro. Ya tenemos el libro. Sobre todo que el mismo Hayek chileno dice que tiene un mensaje libertario. Aquí se me Pero igual. es muy contradictorio porque al final, o sea, vi la entrevista que Ujú, mandaste. ujú. Y dice que claro que hay un mensaje libertario porque ve que el poder político es malo y que corrompe a la gente y también corrompe a la misma gente. Entonces es algo que está mal en sí mismo según el Hayek chileno. Pero al final termina la entrevista diciendo que el poder de alguna forma tiene que recaer en alguien que no lo quiera. Y ese tiene que ser el rey. O ese puede ser un buen rey. Es decir, para él el poder es malo en sí mismo, pero al final de cuentas se contradice y dice que se puede ocupar. Y tiene que ser una persona que no lo quiera, o sea, que le caiga por responsabilidad. Pero es demasiada la contradicción que hay ahí. Es que es que Kaiser es hegeliano, entonces no sigue una contradicción. Ahí está, po. Oye, no lo podíamos nombrar, pues. El Hayek chileno. Hayek No se podía. chileno. No, pues si después. ¿A quién le.? Oh, Mira, mira, mi se señora. suscribió otra persona. Ah, bueno. Qué grande. Mira, tenemos casi un thread del hype. Ah, tenemos tres del Hayek, oh, ¿verdad? Una persona más se tiene que suscribir. Sí, pues cada son. ¿Qué son 2.500 pesos? Nada, pues. ¿Qué son nada, pues, nada. No es nada. Después veo si me meto. Oh, tendré que meterme, me meto el Twitch para darnos el Prime. Bueno, y ese es el mensaje, por lo menos lo que dice el Hayek chileno, que es un mensaje súper contradictorio, o sea, está, como bien dice Adver, plantea el mensaje de que no, el poder es malo, el poder político es malo, aquí y allá, pero de todas formas como que tiene que haberlo, porque es como, eso es una cosa que me carga del Hayek chileno, porque
no es primera vez que lo hace. En su libro de economía, algo de Comunista callejero, callejero, comunista callejero. ese mismo, plantea exactamente lo mismo. Plantea de que no, el Estado es malo, de eso que es el segundo capítulo, el Estado es malo, que aquí, que allá, que no, el Estado surge a través del robo, y esto está muy de acuerdo con la filosofía libertaria. Pero nadie está diciendo que el Estado no sea necesario, ni bla, bla, bla. Entonces, o sea, lo hace constantemente. Y que no, parece que también ¿cuál otro libro? Eh, no me acuerdo si era La Fatal Arrogancia, perdón, sí, La Fatal Ignorancia, que siempre el Hayek chileno se inspira en el Hayek de verdad, o era La Miseria del Intervencionismo, ¿era de él? Bueno, en uno de esos dos libros, pero el mensaje es lo mismo, también plantea, critica acá que todo es malo y todo, bla, bla. Y da risa porque también hace poco, también él dijo que sería presidente si el pueblo lo pide, entonces es como, ¿qué? ¿Qué? Es Pero que le no. tiene que tener envidia. Mira, otra persona más se suscribió. Mira, ahora un libertario grande, Diabolus. Bueno, ahí tenemos un thread del hype. Excelente. Bueno, ese que se suscribió era el Nico. No sé gracias Nico por tu apoyo. Grande, Nico. El que no se suscribe Pero es como gay. tía. Y el auto se Claro, el suscribió que no al se tiro, mira. suscribe. ¿Qué pasó? El Bueno, Fiat se gasta. claro, el Fiat, cabros, Sí, va a ser devaluado mañana, entonces es mejor gastarlo ahora. Así que, como es en contra del ahorro, Así es. lamentablemente tienes que gastarlo acá. O sea, si ustedes pueden decidir dónde gastarlo, lo gastan acá. Como lo iba diciendo, al final de cuentas eso del romanticismo que hay con el poder político en ese sentido de que no, es que no lo quiero tener, pero al final de cuentas es necesario, o me tocó a mí tener la responsabilidad de dominarlo a todos y que malo que tenga esos privilegios de poder vivir a costa de todos los demás. Esa cuestión es, es una clara, pues, o sea, como dije ya, es una clara postura romanticista hacia el poder político y se viene dando desde la Edad Media, cuando se hablaba de que los reyes, poco y más, cumplían como un servicio hacia la divinidad y la divinidad les daba esa responsabilidad por sobre los demás. Entonces no era algo que ellos quisieran hacer, sino que es una responsabilidad que les tocó. Después también eso empezó a evolucionar con el tema del buen rey, es decir, un rey que fuera virtuoso en el sentido de poder hacer todas las cosas necesarias para hacerlo. Esto sería como, o sea, ese concepto del rey virtuoso como que se modernizó en lo que sería hoy en día el tema de una red neuronal o de una inteligencia artificial que fuera bueno en todo lo que hace y que tenga las mejores intenciones. Entonces, eso es lo que está detrás de esto y no son ideas nuevas, son cuestiones totalmente contrarias a, a lo que sería el libertarismo. Y eso igual es extraño porque Axel Kaiser, y ya yo creo que hay que decirlo con todas sus letras porque no sirve de Bueno, nada me voy estar en hablando con agosto. eufemismos Me voy en agosto. al final Me voy en- si al final de cuentas ya saben de quién estamos hablando. No sirve de nada decir el tema de que es libertario el mensaje si al final de cuentas es totalmente contradictorio con el libertarismo y con los derechos de propiedad y con la fundamentación de la voluntad y la libertad del ser humano, de los seres racionales. Entonces no hay una visión clara de lo que él quiere lograr. Yo creo que quiere instalar ese tipo de romanticismo para que después, si es que les gusta el tema del poder político como al hermano, porque quizás sienta un poco de envidia ahora que ve al hermano encastrado ahí con el poder político, ya estando adentro del poder político, funcionando y teniendo su sueldo todos los meses. Pero si él Entonces, dijo que quería ser entonces al presidente. final, por eso, por eso está como tratando de instalar esa idea de decir de si no, es que si alguien dice que yo quiero o que quiere que yo salga de presidente, yo lo voy a hacer.
Eso ya te estaba diciendo que estaba tratando de preparar el terreno para unas futuras elecciones, si es que quiere lanzarse de presidente. Por algo es que se está juntando tanto con políticos. Por algo es que está haciendo charlas con otro candidato político de Argentina. Al final dice que era elegido y que va a tomar la responsabilidad porque no la quiere, sino que le tocó nomás. Claro. Como su libro. Bueno, yo creo que ahí me preguntaron por interno si es que en algún momento vamos a leer este nuevo libro de Axel. Y yo creo que en algún momento sí, pero para yo creo que criticarlo más que nada. Es que se podría. Mira, ahí se suscribió otra persona. Grande, mate, grande, grande. Buena. Gracias, Mike. Yo creo que se puede tratar el tema del libro, pero yo creo que habría que leer primero los libros de Tolkien, que serían los que inspiran más que nada los libros de fantasía hasta nuestros días. Que fue Tolkien el que empezó con el tema de hacer esta obra ya de mejor forma. Porque antes de Tolkien lo que había era más que nada un poco de mitología. Y algunas obras intentaban ir un poco más allá, pero no tan al nivel de profundidad que le dio Tolkien. Entonces yo pienso que se podría hacer, pero antes, como para comparar bien este tema, habría que hacerlo leyendo a Tolkien, ver los mensajes que deja Tolkien en su obra, y después ir comparando con otras obras que han intentado acercársele o que son copias mediocres de lo que él hizo. Y ahí se puede criticar ese tipo de cosas. ¿Y eso Igual entraría se en que en un podría domingo de arte o discutir sería el en la semana? libro. Sí, eso es lo que iba a decir. Que sí, igual se podría leer todo el libro, pero más adelante. Y discutirlo el sábado. O Sí, sea, se domingo, puede, en el arte. no sé si se puede hacer el día domingo. Si el día domingo es un Ajá, día para tratar todo lo que tenga que ver con arte, no solamente series o películas, sino también claro. libros, pintura, música, etcétera. Bueno, ahí tocando el tema, yo creo que sí. Yo creo que a Axel lo que le importa, como decía Adver, es como ver al hermano. Porque el hermano, imagínate, el hermano no tiene títulos, nada. De YouTube saltó a tener. De YouTube saltó a Jamón hacer. prusiano, con suerte se para de la silla y Y se míralo. volvió diputado o senador. No sé qué es que se volvió, Creo ¿fue que, senador creo o que diputado? no creo que es diputado, es diputado, diputado. ¿Un diputado Diputado. parece? Déjame, No, pero deja salir de la duda. Está más funado que no sé qué. no, pero imagínate una persona Sí, que es diputado. conserje y dedicándose a hacer videos en YouTube, pudo con solamente eso salir de diputado. Claro. Entonces Axel, yo creo que con la trayectoria que tiene dirá, no, yo puedo ser más que mi hermano, no voy a alcanzar a presidente. Va a ser presidente, va a ser presidente. Y ahí están los liberales o los Minarcook, estilo Rayo, que andan acá en Chile diciendo que sería interesante tener a Axel Kaiser y a Milei de presidente. Sería una La gran. pelea que tuvieron. La pelea que tuvieron con juguetes cuando chico escaló a la pelea por el poder político. Claro, ¿Recuerdas, Johannes, cuando me quitaste mi Max Steel? Bueno, ahora yo te quitaré la presidencia. Oh, Dios mío. Pero sí, no, hay pero muchos Minar Cook que están diciendo, oh, se imaginan ver me da risa, a Axel y a Milei de presidente, oh por Dios, oh por Dios. Oh, claro, Dios es que mío. ahí está la cuestión, porque hay algunos que, o sea, las dos posturas que se están dando hoy en día en Latinoamérica y que tienen como más fuerza de alguna forma, sería lo que quedó de la triconomía triconomía de Steve Bannon, de la nueva derecha, que serían temas religiosos el cristianismo, en economía el tema liberal y en tema ético, moral el tema del conservadurismo. Entonces esa tricotomía se siguió por
no sé, pues estilo Bolsonaro que hubo en Brasil. Y hoy en día lo que está haciendo Bukele es como intentar llevar eso todavía. Pero por otro lado, se está dando el tema en Latinoamérica del mensaje minarquista. Incluso yo diría que más que minarquista, liberal clásico. Y menos Y hoy en en ese día, po. sentido, están intentando usar los símbolos y cosas así de las ideas un poco más radicales, que serían el tema del anarcocapitalismo y el libertarismo. Pero al final de cuentas lo que ellos proponen es un liberalismo clásico, no pasan de ahí. Le llaman de otra forma para hacerse los lolos y decir, ah, miren, yo propongo algo nuevo. No es nada algo que, no es algo que se haya hecho anteriormente. Entonces, esa es la cuestión que está pasando hoy en día. Que todas estas cuestiones de los mensajes que están calando en la sociedad son este tipo de mensajes un poco más radicales, porque quieren instalar en las personas la idea de que pueden solucionar sus problemas o los problemas que tengan los países. Y eso al final de cuentas nunca lleva a algo bueno, porque termina irresponsabilizando a la gente de lo que ellos ya pensaban que estaba bien, que era desconfiar de los políticos. Entonces estas figuras que se vuelven como mesiánicas en el sentido de decir, mire, yo puedo controlar esto, puedo hacer esto otro y esto otro, y al final la gente termina yéndose por el discurso y no se para a pensar que todo eso tiene un coste. Porque si tú te pones a pensar y sacar las cuentas de lo que está pasando en El Salvador, por ejemplo, ¿cuáles son los costes de todo eso que se está haciendo? ¿Cuáles son los negocios que está haciendo Bukele con China? ¿Y por qué Bukele se lo ve como alguien que se supone que es de derecha o que es liberal, siendo que él es socialista? Y él lo ha dicho en un montón de entrevistas. Entonces ahí tú te das cuenta que hay una narrativa que se está ocultando. Milei también está haciendo favores políticos. Axel Kaiser también se está juntando con políticos de casi toda el área tipo republicano. Entonces no es algo que venga a plantear nuevas cosas. Al final de cuentas es la misma política con una narrativa un poco más interesante acoplada a lo que quiere la gente hoy en día. Pero es solamente lo mismo, es para engañar a la gente y legitimarse en el poder político y ver hasta dónde pueden llegar. Pero si hasta Bukele tiene tweets diciendo que Fidel Castro era una buena persona y dando como desgracia de su muerte y todo eso. Y también tiene videos hablando directamente en contra del capitalismo y a favor del socialismo. Entonces se ve a leguas que es un populista que al final todo lo que hace y dicen que es bueno es pura mentira. Que, Pero si tú vas a preguntar a Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump y te dicen, ujú, no, es que Donald Trump fue el mejor presidente que hubo en los últimos 20 años en Estados Unidos, o incluso algunos te dicen, no, es que fue el mejor presidente de los Estados Unidos en toda su historia y que debería de volver al poder y todo el cuento. Y tú te pones a ver lo que hizo Trump y el tipo primero endeudó más que cualquier otro presidente anteriormente a él, Estados Unidos en eso, en muy corto tiempo. También hizo el tema de la vacuna a nivel internacional, fue el que lo apoyó, el tema del Fauci también, o sea, a la gente no se le pasa por la mente tampoco. Hizo más controles de armas también. Apoyó un montón de cosas que se supone que el mensaje o la narrativa que estaba alrededor de él no iban en esa directriz, pero así, sin embargo, lo hizo. Y como como la gente se deja llevar por la los narrativa, impuestos y bajó los impuestos y subió el gasto público y es demasiado la deuda. Si en el periodo del 2000 del COVID imprimieron demasiado dinero. Si uno se mete al M1 del banco de la Fed, se va a impresionar viendo cómo subieron la oferta monetaria en el bueno, es punto que de Trump. incluso antes del tema de las cuarentenas y todo eso, Ujú. ya el Trump había empezado con ese tipo de política económica. O sea, Sí, sí, tú ¿no? tienes que ver lo que él decía como se hizo millonario.
El Trump se hizo millonario a través de deuda en temas inmobiliarios y así jugando a la bicicleta más o menos vendió la idea de que era millonario. Después se fue a hacer un programa en la televisión en donde se hizo la gran Robert Kiyosaki, es decir, haciéndose millonario, diciéndole a la gente cómo hacerse millonario. Entonces, al final, esas ideas calaron en la política económica que se llevó a cabo en su gobierno. Y se endeudó muchísimo Estados Unidos. Y también el tema del proteccionismo. Esa cuestión nunca tampoco la hablan, es cómo es que influyó todo el tema de la privación de los medios de producción del extranjero en los Estados Unidos, encareciendo un montón los bienes de consumo. Y casi todos los mercados se vieron afectados. Y el Entonces, argumento no era el de incentivar la industrialización nacional y todo, sino que cambiaron la perspectiva y dijeron, no, es que China es el mayor mal, entonces hay que cerrar la frontera a China. Entonces ya sabiendo que saben que el proteccionismo no causa un bien, sino que al final es una cuestión arbitraria del Estado para hacer barrera de entrada del comercio, cambiaron totalmente la perspectiva para hacer eso, para legitimar el proteccionismo. Entonces se contradicen ellos mismos. pero si incluso Milei en su momento defendía el proteccionismo en los Estados Unidos, y estando él en contra del Sí, proteccionismo en Argentina. Entonces, es totalmente. Oh, como, verdad, se me había es como olvidado. muy, muy contradictorio. Ujú. Entonces no tiene ningún sentido más que puramente el narrativo. El tema de. E incluso en esos años Milei ni siquiera estaba postulándose como de político. A lo más estaba diciendo de hacer algo con Spert. Y después se lanzó con Spert y tampoco le fue muy bien a Spert. Pero Sí. en ese momento ni siquiera estaba metido en el tema de querer hacer política. Y aún así daba esos mensajes tan estúpidos. También hablaba de la inflación en Estados Unidos, que Estados Unidos puede ser inflacionario porque siempre va a haber demanda por su dinero, cuando tampoco no tiene ningún sentido, la inflación es inflación. Y si se devalúa el dólar, eso también va a tener grandes consecuencias, no solamente para Estados Unidos, sino para la economía internacional. Claro. Entonces ahí tú te vas dando cuenta porque es que al final estas personas que se supone que son los líderes del movimiento libertario, ya que tanto les gusta esa palabra, con rayos incluso también lo podríamos agregar ahí, son personas totalmente nocivas para las ideas que nosotros planteamos. No están de acuerdo con hacer el tema de irse totalmente por los medios privados para lograr su objetivo, sino que a la primera que tienen la oportunidad se van por la vía pública, por la vía del poder político, por la vía de parasitar a la gente inocente. Entonces esa gente no puede ser vista, no puede ser tomada como quienes lideran el tema de las ideas que nosotros acá estamos todo el tiempo tratando de enseñar y tratando de que la gente los tome en cuenta de una forma verdadera, no en el sentido engañoso de solamente ser una narrativa y ya, sino en el sentido de que descubra a la gente la verdad de todo detrás de lo que es el poder político y tenga las agallas para en su momento poder accionar en contra de este. Entonces no está como muy. Por eso me digo que igual el tema está difícil. Si es que personas que se suponen que lideran todo el tema y tú cuando buscas libertarismo te aparecen esos personajes, está muy complicado porque han desinformado bastante. E incluso si es Claro. que Milei llega a ser presidente, o Axel Kaiser llega a ser presidente, o lo que sea, van a terminar desinformando aún más y diciendo, no, es que esto es lo que pasó con Milei en Argentina, es un gran fracaso, porque el libertarismo y la cuestión y bla, bla, bla. Entonces, eso es como lo que a la gente no le, o al menos yo he conversado con varias personas que no les termina de cerrar. Están como obnubilados con la idea de resolver todos sus problemas en el corto plazo. O sea, yo entiendo a los argentinos que están metidos con el tema del Estado
hasta bastante profundo en todo lo que es su economía, en todo lo que es su forma de seguridad, etcétera. Y yo sé que quieren resolver ese problema lo más antes posible, pero ¿por qué se van hacia la política para resolver el problema político? No tiene ningún sentido, es como intentar resolver las cosas eh, haciendo lo que provoca ese fallo. O sea, si tú tienes un fuego, no vas a tratar de apagar ese fuego con el mismo fuego. Es A mí ilógico. me da risa que el mismo Milei decía que todos los políticos eran casta y al final se volvió político y tuvo que reformular su término de casta para darse legitimidad, pues. Entonces al final es como el Pero si meme de Tommy Jerry que se pega el un escopetazo. tipo, el tipo hace tiempo estaba diciendo que Macri ya no era casta, o que incluso, creo que dijo incluso buenas palabras de Menem, o algo así también lo escuché. Sí, 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 sí. sí. Entonces, totalmente estúpido. El 1 a O 1 sea, del y dólar. ni siquiera creo que sea estúpido, es más bien una persona mala, porque Sí. está preparando a la gente, lo que está haciendo Axel Kaiser acá, está preparando a la gente para intentar justificarse o legitimarse una carrera política. Después de haber desprolijado o de tener un discurso en contra del poder político todos esos años, el meterse en política se va a ver muy mal. Entonces lo que tienes que hacer es darse el trabajo de legitimarse para poder usar la política y meterse en la política. Bueno, Porque ¿sabéis de lo qué? contrario se ve muy mal. Ujú. Mira, es lo que quería agregar que me hizo switch ahora de lo que estáis hablando, de que eh, esta gente que pasa del poder político, por ejemplo, sería Axel o sería Milei, que saben que el poder político es malo, no se convierten en hipócritas, sino que se convierten en algo peor. Esto me hizo recordar cuando analizamos el otro día True Detective, ya, que son Ujú. personas letreadas que saben lo que están haciendo, entonces mucho peor. O sea, es mucho, no es como esa que tienen como esa ignorancia, de que no, ellos saben de lo que está haciendo está mal, pero lo hacen de todas maneras, entonces eso lo hace peor. Y eso a mí como que me Claro, da como entre, no sé, entre mucha rabia y pena en cierto aspecto. claro, y te intentan maquillar el tema diciendo no, es que ellos no van a recibir sueldo, que ellos no van a hacer esto, que ellos no van a hacer esto otro. Pero siempre hay tráfico de influencia, siempre hay temas de la ley de hierro de la oligarquía, siempre hay problemas con favores políticos. Entonces, pueden incluso no estar ganando nada con la política, como lo que vende Bukele o como lo que vendía Donald Trump, pero siempre están haciendo favoritismo de alguna u otra manera, no es solamente el dinero. O sea, sus políticas tienen que dar de cierta forma un favoritismo a gente que los apoyó en su carrera política. La política es así, no es el cuento de, no, es que yo tengo una gran idea y quiero que la gente me apoye y si me apoya se gana mi voto. No, hay un montón de tráfico de influencias, hay un montón de campañas que tienen que ser financiadas y esas personas que te financian, tú tienes que al final de cuentas, cuando ganan la elección, darle un beneficio a ellos. Entonces, no necesariamente puede ser un beneficio económico, sino incluso puede ser un beneficio legislativo. Hacer alguna ley que le favorezca en contra de todos los demás competidores que tengan. O sea, porque hay un montón de empresas que financian políticos, tanto en la izquierda como en la derecha, porque les conviene a estos corporativistas financiar a la gente que probablemente va a ganar. Entonces, como no saben a veces, terminan financiando a las dos partes. Y tú mientras Yo, más te empieces a investigar sobre el poder político, te vas dando cuenta que esa distinción entre izquierda y derecha es una estupidez. Al final son todos parte de la misma cuestión y son todos unos parásitos basura, de mierda, que deben morir. yo creo que Milei de hace tiempo, o sea, desde que está en la televisión, ha querido tener influencia política y ser presidente, y que no es mucho más estatista de lo que dice hoy día, por ejemplo, y que cada vez va a tomar más cuestiones estatistas y cosas por el estilo. Porque yo veo que Milei siempre ha estado como hablando con cosas del Foro Económico Mundial
y siempre se dan como más a conocer como cuestiones sionistas o que tiene relaciones con políticos corruptos, como ¿cómo se llama este el empresario que está ligado con el narco, que al final lo relacionaron con Milei? Ya no me acuerdo, pero tenía una relación turbia ahí también. Entonces cada vez más se van destacando cosas que son turbias teniendo relaciones con Milei. Entonces, no, a mí no me cae la idea de que desde el principio ya tenía una cuestión concebida o hablado con estas personas que van al Foro Económico Mundial para dar su idea de gobierno. Y que al final es solo usar la idea del libertarismo para decirse que es diferente a lo otro, para darse más legitimidad, ¿no? Es que Eso es lo que creo yo. siempre se está buscando una legitimidad ulterior para poder participar dentro del poder político. Porque si tú tienes una legitimidad o tu discurso es más legítimo para usar el poder político que los otros, entonces tú vas a tener más éxito en la política. Obviamente también tienes que saber moverte con el tema de la influencia, saber tener financiamiento y esas cosas que están por ahí que no mucho hablan. Entonces, el tema del libertarismo eh, se vio únicamente por Milei para popularizar el tema. Porque antes, por ejemplo, Axel Kaiser ni siquiera se llamaba libertario. Axel Kaiser lo que decía era que era un liberal clásico y que le gustaba a lo más Bastiat o Hayek, pero no profundizaba mucho más. Milei tampoco profundizaba mucho más, incluso hasta el día de hoy. Con suerte hablaba de la acción humana, pero yo creo que ni siquiera se la ha leído. Entonces, no son cosas que ellos sepan de forma profunda y que les interese de verdad saber de dónde vienen las ideas que promulgan, sino que únicamente les interesa ver qué es el mensaje que más vende. Obviamente Claro, tienen y que tener un llamarse, carisma, tienen que tener ciertas cosas, habilidades sociales eh, en los cuales posicionan su figura, etcétera. Pero al final de cuentas lo que más importa a la gente es el mensaje o la legitimación que están haciendo para poder ser o tener un cargo político. Entonces, en ese sentido tú te das cuenta que es solamente propaganda. No le interesa el mensaje de verdad, ni tampoco, porque si fuera que le interesara el mensaje de verdad, serían consecuentes por último. Serían claro, consecuentes en decir que el poder político no puede ser ocupado, que el poder político es un mal en sí mismo, que no se puede usar para el bien, porque eso no tiene ningún sentido. Es como decir que tú puedes, a través de asesinar inocentes, puedes salvar inocentes. Entonces no Voy a tiene ningún acabar con la sentido. pobreza matando a los pobres, o soy un genio. no, Voy y a acabar totalmente, con la y pobreza el salvando a término, inocentes. Entonces el término liberal libertario, y es como, no, yo soy liberal, pero soy diferente a los otros liberales, porque es liberal libertario. Entonces ya hay una cuestión como de, no, soy diferente a los otros políticos, entonces voten por mí. Pero al final son lo mismo que los otros liberales que creen en el poder político. Entonces no tienen nada de libertario, que el libertarismo es un concepto que va en contra del poder político. Por lo tanto, ser un político es totalmente una contradicción en tus ideales. Pero es que esta cuestión siempre funciona así en el poder político. O sea, antes, Ujú. cuando funcionaba más la mitología, estoy hablando de tiempos casi primitivos, los reyes se legitimaban a través de haber dicho que hicieron alguna cuestión rara en la guerra, mataron como de un puñetazo a 100.000 hombres o algo así, y que eso decía que estaban bendecidos por los dioses y por lo tanto tenías que gobernar. Esa era como la que se vendía en ese momento. Después esto se fue complejizando más y a la gente como que no creía tanto en esa forma de legitimación. Entonces empezaron a complejizar un poco más el tema y dijeron, no, es que yo vengo de una sangre de personas que son muy buenas, entonces como yo soy parte de esa línea sanguínea o de ese linaje, yo también voy a ser bueno, entonces estoy justificado para poder gobernarlos a todos. Después empezaron el tema de los nobles, empezaron el tema de la familia, después empezaron el tema de lo divino, ya entrando en la Edad Media, de que Dios de alguna forma
si seguían ciertos linajes también a través de David, o también, o sea, estoy hablando del rey David. Yo, pues, Eh, yo soy el rey que no quiere gobernar. De hecho, y también estoy como dando una serie de formas en las cuales se ha legitimado el poder político a través de todas estas etapas, y que la gente de alguna forma u otra ha terminado comprando. O sea, por eso estamos hoy en día en un mundo en el cual todavía existe el poder político. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esto? El día en que la gente se dé cuenta de que la Revolución Francesa no fue una cuestión para liberarlo a las personas, sino que fue una cuestión para esclavizarlos de otra forma, incluso peor que lo que había con la monarquía. No estoy diciendo que la monarquía sea algo deseable tampoco, porque al final de cuentas también es un poder político. Cualquier poder político es injustificado y es totalmente antiético, y lo único que tiene que hacer es desaparecer o ser erradicado. Entonces, las personas cada vez van viendo como esas contradicciones y las van aceptando, en el sentido de que se dicen que son más libres, pero hoy en día tienen que aún así cada cierto tiempo pagar sus impuestos, o incluso ya al momento de comprar ya estás pagando impuestos, te están robando en cualquier cosa. Tienes que hacer cosas que se supone que son morales, pero al final de cuentas están justificadas en una cuestión de ley que únicamente es voluntad política. Para salir de un país también tienes que cumplir todos los requisitos necesarios que dictan los políticos desde su poltrona. Entonces, al final de cuentas, esa libertad que te vendieron con la Revolución Francesa y después con las revoluciones que ocurrieron, bueno, primero fue la Revolución en América, en Estados Unidos, después en Inglaterra y después en Francia. Pero al final de cuentas las revoluciones liberales son puro cuento, puras narrativas, porque lo mismo que hablábamos en otros lives, por ejemplo con Locke, que Locke decía que los derechos que se tenían que defender y que eran algo inviolable por el poder político son el derecho a la vida, la propiedad privada y la libertad. Cuando el poder político se, ya con solo existir se jode a la propiedad privada y también se jode a la libertad. Y el derecho a la vida también en última instancia también, porque son los que tienen la potestad, y siempre la han tenido, de mandar a la gente a la guerra, de hacer controles de población, etcétera. Son cosas que la gente como que no sé si es como una disonancia cognitiva, no sé si son cosas que se creen porque quieren llevar una vida tranquila y no les interesa estos temas como para ponerse en modo de, no sé, de estresarse por lo que está ocurriendo en el país y que están tan mal las cosas. Pero al final de cuentas termina en que todas las personas se van como comiendo el cuento. Y no hablo obviamente de las personas que lo justifican para llevarse algún beneficio, porque esas personas obviamente las entiendo, porque de esa asociación con el poder político se obtenían los beneficios, pero no entiendo a la otra mayoría de personas que solamente son dañadas por el poder político y que aún así lo justifican. Eso es lo que a mí no me termina de calzar. es que yo veo que Nuevamente. la gente más común y silvestre que no está metida en estos temas piensa que la cosa como que lo aceptan por dogma, ¿no? No, es que no se puede vivir sin, no sé, sin Estado, sin poder político. Siempre está el tema de que no, es que eso nunca se ha visto en la historia, o etc, 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 etc. Y también terminan creyendo como estas promesas de que, no sé, sale, por decirte algo, sale Piñera, voy a tener mejor economía o todo esto. O no sé, para los de izquierda sale Boric, no sé, todo esto en los movimientos LGBT o estas minorías, ahora tengo representación y bla, 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 bla. Entonces ven como eso, al final ven al poder político precisamente como una representación de ellos y que los van a ayudar. Cuando al final, bueno, creo que ya se sabe qué es lo que hacen más que ayudar. Pero hay incluso como un síndrome de Estocolmo en esa cuestión, Sí, porque sí, incluso cuando exactamente. no hay una cuestión de beneficios, no hay una cuestión de una clara cuestión que tú te vas a beneficiar de alguna relación o de que salga un político,
Y esto lo he conversado con, por ejemplo, los hispanistas que quieren volver a la monarquía. Y yo les digo, bueno, ustedes quieren la monarquía, pero ¿quién va a ser el rey o cómo van a elegir el rey? Y me dice, no, es que ahí se va a hacer de otra forma, y todo, porque yo pienso que por último estos tipos que quieren la monarquía le interesará ser rey, me imagino, no sé. Pero incluso en esa fantasía, o sea, estamos hablando de una fantasía en la cual ellos pueden ser lo que sea, no eligen ser rey, eligen ser esclavos del rey. Entonces por eso es como una mentalidad muy mediocre que se ha extendido y que a ellos les gusta ser parte del poder político, pero en un sentido totalmente esclavizado de esto. Están totalmente llevados como a esa forma de pensar. Ni siquiera en su fantasía son o se pueden poner en el lugar de gobernar o de ser ellos los que van a llevar todas las cosas, sino que eh, se quedan ahí, en el sentido de que para ellos es imposible ser otra cosa que no sean personas dominadas. Me acuerdo que el Sebastián Izquierdo decía, no, yo estoy apto para ser rey, que tengo linaje noble. Y los seguidores no le decían nada, no seguían viendo, sí, todos eran monarquistas. Y no, yo iba a ser rey, tengo la protestada y toda la cuestión, me da risa. Entonces, ahí se cacha que son deshonestos, que quieren gobernar a otras personas para su beneficio y que al final justifica todo por un dogma de que no, es que yo sigo la dignidad, soy justo porque sigo un dios. Y es puro cuento para después gobernar a otro. Aunque no hay por dónde que sea un monarquista con la idea de hoy día. Pero así son los que quieren poder político y quieren dominar a los otros. Se contradicen a cada rato. Hasta él decía que no, que quería la propiedad privada, pero limitada. Que el rey no tiene la potestad de violártela según la contingencia, sigue el beneficio para el bien común. Lo que dicen todos los católicos de que la propiedad privada está subordinada a los bienes públicos. Entonces al final no tienes propiedad Claro, privada, pues, al final la esa mayoría cuestión viene decide. de, esa cuestión viene de la doctrina social de la iglesia y Sí, también en algunos escritos bíblicos donde Jesús se y de Aquino también. pone comunista y que a algunos no les gusta reconocer eso. Pero ahí Claro, después lo vamos a hablar en otro tema, otro podcast. Pero, así es. pero es eso, esa cuestión de que por un lado está esa mentalidad de ser dominado y otra cuestión de que obviamente estas personas quieren ser dominadas, también se juntan los que quieren algún beneficio a costa de la gente inocente, pero no quieren o no tienen las agallas para ellos ir a robar y que los vean como criminales, entonces justifican a otra persona o lo legitiman a otra persona para que lo haga y ellos reciban algún beneficio. Entonces se junta eso y ahí tú te das cuenta de que el poder político es totalmente un mal en sí. No, no hay nada bueno con eso. No hay forma de justificarlo. Sí, no, no Solamente hay. las personas que tienen alguna cuestión extraña en su mente, ya sea por... O sea, yo entiendo a la gente que es ignorante, pero cuando ya tú sabes de estos temas, has estudiado filosofía o has estudiado de cierta forma la historia, entonces es raro la persona que siga insistiendo en el tema del poder político y que tiene que ser así, no de otra forma, y que a veces te lo justifican como que es lo mejor. O también está lo que dicen que es como un mal necesario y que peor sería que no hubiera nada. Y al final no tiene sentido porque si tú quieres justificar el robo, al final de cuentas eso es una de las cosas que se justifica, además de otras cosas como por ejemplo justificar que una sola persona o varias personas tengan la potestad última sobre cualquier decisión sobre un territorio de personas inocentes, incluso personas que ni siquiera han nacido todavía. Entonces, también es totalmente absurdo e injustificado. Y así es como van siguiendo con este tema y se ha alargado ya el chiste demasiado, encuentro yo. Desde que lo vendían como una cuestión que fueron los dioses, después como que fueron
el tema de tu linaje, o después de que fuera el tema de los nobles y las conquistas, y etcétera, hasta hoy en día en el cual hay mucha información, pero parece que la gente, aún así, Hasta, varios siguen hasta hoy día justificando. que se justifica a través de una falacia popular. De que la mayoría elige, está bien. Sí, y eso es lo que las personas les cuesta entender también, porque muchos dicen, no, es que el poder político hoy en día es menor o es más débil que en épocas pasadas. Y yo pienso que es totalmente lo contrario. Sí, totalmente. Mientras el poder político te diga o te, o te, o te, o te, ¿cómo se llama esto? Te adoctrine en el sentido de que tú eres necesario y de que tú tienes cierta importancia dentro de lo que ellos están haciendo, entonces a ti te parece que eso está bien y que eso de alguna forma tú lo puedes controlar. E incluso el poder político más legítimo sería el en el que las personas ni siquiera se pregunten si el poder político es malo o bueno, sino que simplemente lo aceptan como algo que es necesario ya. Entonces, el poder político es bastante más legitimado hoy en día por el tema de la democracia y las narrativas que te venden alrededor de ello, que es lo que había anteriormente. Porque anteriormente se podía eh, visualizar mejor lo que era el poder político, hasta dónde se extendía y en qué cuestiones dañaba a la gente. Pero hoy en día es como más, ¿cómo decirlo?, etéreo el tema. Cuando hablan de Estado, por ejemplo, también muchas personas tienden a pensar en una cuestión donde estamos todos y todos somos parte del Estado y todos hacemos cosas y vamos por aquí, por acá apoyando cuestiones o causas. O después también ven o hacen la diferencia. Eso también me parece re estúpido, hacer la diferencia como entre Estado y gobierno, Claro. cuando al final de cuentas son siempre individuos, como dice la acción humana, solamente el individuo puede accionar, no son cuestiones colectivas. Totalmente. Entonces son individuos que están ahí haciendo leyes, controlando el tema de los impuestos de forma unilateral, controlando el tema de los juicios, de la justicia, el tema legislativo, todas esas cosas son individuos que son totalmente identificables, pero todo esto está dentro de un manto narrativo en el que es el pueblo o es la patria. También hay muchos conservadores que les gusta el término de la patria. Exacto. Y siempre me da risa porque se ponen a atacar a los liberales. Y el término patria surge con las revoluciones liberales y acá, sobre todo en Latinoamérica, también fueron apoyadas por el tema masón. Entonces, es como que todo lo que no les gusta, pero lo utilizan de todas formas el concepto para todo, el tema de patria. Que son cosas que nacen de esas ideas liberales. Entonces, el tema de la patria también, al final sirve para colectivizar a la gente y darle la idea, la fantasía, de que son parte del poder, de que son parte ellos de hacia dónde van las cosas. Pero es una fantasía. Y por eso la gente también tiende a pensar de que el poder es necesario porque ellos son parte del poder. Le vendieron como esa idea. Y por eso es que hay más legitimidad hoy en día que lo que había en otras partes, porque tú antes podías identificar a un rey, podías identificar a un emperador y decir, ah, ese es el tipo que me está jodiendo todos los días. Voy a hacer un magnicito. Era lo usual que pasaba en esos días. Pero hoy está todo más camuflado. E incluso si pillan a alguno haciendo algo que se supone que no tenía que hacer, se resuelve dentro del mismo poder político y se olvida a la semana de lo que pasó. Ahora estaba viendo que había un caso de corrupción con los dineros y todo el cuento de una cuestión que es una fundación de democracia viva, que recibió un montón de dinero y también financió todas las campañas de la prueba y esas cosas. Pero esa cuestión, tenlo por seguro que a lo mucho, quizás vayan a despedir a alguno o a otro, pero todo eso se va a olvidar, nadie va a responder por ese dinero. Claro. Algo más pierden legitimidad y votan por otra persona que va a hacer lo mismo. Cast, no sé. Que después va a salir otro caso de corrupción y la cuestión. Pero mientras no salgan de su cabina de eco, donde se quedan legitimando el establishment por una cuestión dogmática,
van a seguir habiendo estas injusticias de robos masivos de dinero y todo eso. Entonces al final, no sé, mientras no hay un cambio de mentalidad, no se va a poder hacer nada. Por eso es importante transmitir siempre el buen mensaje y algo fundamentado, no opiniones que se fundamentan en nada como el poder político, en una falacia ad populum, como sería la democracia, en algo divino que al final es fundamentado en nada, en una idea de Dios que no se llega, que puedo afirmar totalmente lo contrario a través de la misma fundamentación, pero vacía. Entonces al final todas estas cuestiones del poder político se fundamentan en un dogma. Ahí que tocaste dogma, hay algo que quería comentar de que me he dado cuenta, ya que estamos hablando de los liberales, Ujú. hoy tuve que moderar en donde trabajo unos dilemas, pero yo me doy cuenta de que al final ni siquiera ya está como esa esencia del liberalismo, del sentido de, no sé, como lo de que dice mi ley, el respeto restricto de la vida del proyecto del prójimo. Porque, porque ni siquiera eso, porque al final hoy en día eh, los liberales, porque el dilema era como el siguiente, ¿qué pasaba, por ejemplo, era con el tema de la democracia, el liberalismo y el feminismo, con el tema de las mujeres, bla, 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 pero, y la representación política, pero ni siquiera eso, o sea, si ya empezáis a meter ese tipo de cosas con el tema de escaños reservados, o paridad, o etcétera, que había gente que lo defendía y gente que no, ¿ya? Pero si ya empecé a plantear como esos temas, ya se pierde incluso la misma esencia de lo que ellos defienden. Hoy en día, por ejemplo, si a mí me dicen que es liberalismo, o sea, yo sé lo que es liberalismo, pero eh, la mayoría de la gente ni siquiera sabe por qué piensa que el respeto restricto de la vida del prójimo, ya, pero si el prójimo quiere ser pedófilo, y la ley Aquay nace como un poco lo del voluntarismo, por ejemplo, de que, pero es que si es Ujú. voluntario es bueno, y el niño también tiene voluntad, y se termina siendo una abominación. Entonces, se llega a muchas contradicciones. Si el niño te dice que tiene un problema con su cuerpo, que se quiere cortar un brazo, tú tienes Por que ejemplo, respetarle que se exacto, corte el brazo. exacto. A esa Entonces, estupidez a se eso, llegan. a Y ni eso hemos Es que al llegado. siquiera, y ni siquiera es final, como, ni siquiera es algo muy loco, porque estamos viendo en todas partes que se está apoyando que los niños se mutilen sus genitales. Entonces, ya a ese De- nivel de esquizofrenia estamos alcanzando con esta cuestión. es que al grande, final grande sí, Fernanda, por seguirnos. Buena, buena. bueno, es que al final sí, cuando uno no tiene los principios claros, al final sigue cualquier cosa y termina siguiendo totalmente lo contrario de esos principios que no están claros, obviamente, como los liberales que dicen defender la propiedad privada, pero al final defienden un gobierno que va en contra de la propiedad privada. Entonces, al final eso, al no seguir un principio eh, de bien fundamentado, que al final termina siendo cualquier cosa. Eso es lo que creo que pasa. Y también a veces fundamentan en que si tú no eres a favor de la democracia, que también me ha pasado muchas veces, te dicen, no, es que esto estás a favor del otro dogma, como por ejemplo de la dictadura o la monarquía. Entonces se vuelven como que hay dos opciones, o es democracia o dictadura. Cuando no necesariamente, si Claro, exactamente, sí, sí. eh, estar en contra del poder político actual no te hace ser a favor del poder político anterior. Totalmente un falso dilema. Es que en esos mensajes tan polarizantes se ha puesto a las personas. Si tú no Ujú. estás conmigo, entonces eres parte de la otra cosa que se parece a lo que yo digo, pero no me gusta. La típica del nacionalsocialismo con los comunistas, como- que son casi lo mismo, no hay muchas distinciones, pero se las pasan peleando entre ellos a cada rato por ver cuál es su idea estúpida, cuál de ellas colocan en marcha. Claro. Pero al final de cuentas, el comprender bien cómo es que se puede fundamentar los derechos de propiedad,
cómo es que se puede fundamentar el bien, cómo es que se puede distinguir entre el bien y el mal, cómo es que se puede decir que algo está bien o no, son cosas que muchas personas se detienen a pensar un momento, pero que después ya dejan totalmente de lado. Hay cosas que son claramente malas, pero que incluso hoy en día están siendo, ¿cómo decirte? Están siendo juzgadas para intentar justificarlas. Y es lo que dijo David, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa con el tema de los niños. Hoy abiertamente se está apoyando la pedofilia. Y eso la gente en épocas anteriores, y no son cosas que solamente pasan en Estados Unidos y en Europa, porque acá también en Chile ya tuvimos varios casos de que desde el poder político se estaban haciendo, entre comillas, experimentos para educar sexualmente a los niños. Entonces, al final de cuentas, son cosas que si nosotros miramos o echamos una vista hacia atrás, siempre se han tenido como algo malo en Occidente, y son cosas que ya se van perdiendo. O sea, a ese Claro. nivel se empieza a legitimar el mal. Y ya cuando tú no tienes una clara definición de qué está bien y qué está mal, termina en un trivialismo moral en el cual cualquier cosa, para lo que sea, es completamente trivial para ti en un sentido ético. No hay una brújula ética clara, no hay unos principios fundamentales, no hay un derecho en el cual te diga dónde está lo irreversible, en el cual si tú haces algo malo, ya entonces tú eres un criminal y tienes que ser erradicado de la sociedad. Entonces no se está haciendo como muy tolerable, o sea, ha sido como muy tolerable desde estas personas que les cuesta ser dominadas con todos estos tipos de mensajes. Y son muy pocas las personas que tienen las agallas como para enfrentarlo y decir claramente, incluso, o sea, hay gente que tiene miedo de expresar su opinión en internet sobre estos temas y menos van a tener las agallas de interponerse de forma física ante estas personas que quieren hacerle algo a tu familiar o a tu hijo. Claro. Entonces, a ese nivel de irresponsabilidad, de ética, se ha ido llegando con este tema. ¿Cuántas manifestaciones de LGBT han habido donde van con poca ropa o directamente desnudos a marchas donde los niños están ahí viendo con banderitas del orgullo gay? Entonces, eso es directamente relacionado con la pedofilia, o al final están relativizando algo como sería el respeto al cuerpo humano de la otra persona, donde al final pueden hasta relativizar el amor de un niño con una persona o con un adulto, que eso no es amor, es un crimen. Sí. Bueno, eso Entonces, mismo que estás diciendo, Austin, la semana pasada acá en Chile. Bueno, hoy día también era el día LGBT, hoy día también había marcha, pero la semana pasada pasó eso, ujú, habían unos viejos, o sea, no solamente viejos, eran de todas las edades, pero que iban en bicicletas desnudos y mostrándose al público así, y besándose entre ellos, y una cuestión así que muy grotesca, muy, ujú. y con niños al frente y todo. Así que no No sé qué escapa tiene que mucho de pasar de la realidad. para que la gente relacione el posmodernismo con la pedofilia. Ya los autores han tenido casos con la pedofilia y están en contra de la ley del consentimiento. Y la gente todavía no acciona contra este movimiento. Entonces no sé qué están esperando para que los niños no sean violados por estas personas. Porque, mira, ahí de eso yo creo que hoy día conversando tuvimos un debate acerca de eso, ¿no? Que era el tema de los pronombres, bla, bla, bla. El típico debate liberal. Entonces, yo lo que me doy cuenta de que por lo menos los liberales o la gente en realidad ven como que hoy día hicieron un comentario que a mí me llamó mucho la atención. Yo quiero, por ejemplo, una chica que ella es mamá, dijo que, bueno, a mí no me molesta que a mi hijo en el colegio le enseñen a peinarse o le enseñen esto, que es lo que se está enseñando.
o que a los hombres le enseñen a cocinar, porque siempre, y ahí empiezan como esta rencilla ya política, o que a mi hijo le enseñen a cocinar, o a una niña trabajos más eh, obreros, si tú quieres, más que normalmente lo hacen los hombres. Y parten con esas cosas como ya inocente, pero ya empezar a relativizarlo todo en ese sentido. Entonces, no, es bien malo y lo justifican. Ya. Entonces, y así parte todo. Pues, si tú partís con algo ya bien pequeño, o sea, ya las escuelas hoy en día, los colegios son adoctrinadores porque siguen una línea del poder político. No hay libertad en la educación, propiamente tal. O sea, no hay. No sé, no tenía espacio tampoco a opción. Empiezan a pasar estas cosas y te empiezan a meter de a poco este tipo de ideas a los niños que, bueno, yo cuando estaba niño, lo menos, yo sé, puta, esto es caso particular, pero yo lo único que pensaba era puta, salir al recreo, pero jugar a la pelota y puta que baja tener clases, pues weón. De puta que Sí, baja volver a la sala de clases. Yo a los 8 años no estaba pensando que quiero ser niño, que soy niño, no, estaba pensando en cosas que normalmente piensan los niños, que ir a puro jugar, o no, que baja estar en el colegio, que llegar a la casa, etcétera. ya. Es que, no sé, si tú te pones a pensar de dónde vienen estas ideas, como lo que dijo Austrian, los autores del postmodernismo, Sartre, Simone de Beauvoir, Foucault, Deleuze, Guattari, etcétera, todos estos tipos en su momento firmaron una ley para consentir el tema sexual. O sea, no estamos hablando de una relación entre comillas amorosa, como lo que hace NAMBLA, que es como tratar de apoyar ese discurso del amor entre un adulto y un niño en ese sentido como más romanticista, sino que en ese momento en Francia se estaba discutiendo el tema porque hubieron unos casos de, de trata de menores y ellos se pusieron a defender a los tipos adultos que habían abusado de niños. Y ellos trataron de colocar una ley y varios firmaron esto es cuestión del movimiento postmoderno, firmaron una carta para pedir que la cuestión de consentimiento sexual se bajara y así estos tipos quedaran libres. Entonces, si tú te pones a pensar de dónde viene todo esto, tiene totalmente consistencia con lo que se está proponiendo hoy en día. Solamente que se ha ido trabajando un poco más en el sentido en el entretenimiento, colocar mensajes de vez en cuando, luego ya más periódicamente y ya hasta el punto de llegar a ser a diario. Entonces ya esa doctrina empezó a postularse también en la escuela, empezó a postularse en todos lados, en las universidades, y tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió también en la universidad, creo que fue la Universidad de Chile, que salieron esos doctorados de los tipos Sí, que... la Eso, sí, Universidad de eso, los Chile pedófilos, sí. y la profe de la tesis también tiene buenas También la argumentación profesora de la relaciones. tesis también justifica ese tipo de relaciones. Entonces, al final de cuentas, la gente tiene que informarse de estas cosas y tiene que ponerle un alto, no dudar en el tema de si, por ejemplo, tu hijo llega a tu casa y te dice, no, es que me hicieron esto en la escuela. Tú no puedes dudar en el sentido de decir, voy a colocar una demanda, voy a hacer que a este tipo lo despidan, o Una voy a hacer demanda a una los que incentivan protesta. la pedofilia. Claro, no, esa cuestión no se soluciona de otra forma que no sea tú mismo poniendo un alto. No, o sea, el sistema de justicia sabemos que funciona mal, o sea, dudo que hagan justicia con algo que ellos mismos promocionan. Entonces, en ese sentido, tú te das cuenta de que el poder político es malísimo y Yo no sé y no cuándo. tiene, y no tiene una justificación. Y es eso lo que no entiendo, en dónde han derivado las cosas con esta cuestión de su justificación. Y veo a la gente tan escéptica, tan dormida con el tema de lo que ocurre. Y está pendiente de cualquier otra cosa que es lo que debería de importarle. O sea, son padres después de todo, ¿por qué dejan que estas cosas sucedan?
Solamente. Pero que Yo no sé incluso llega a ser en qué peor. Dale, Austria. No, lo que iba a decir es que yo no sé en qué momento va a haber un quiebre dando ya toda esta eh, criminalidad en contra de los niños más encima que son pequeños que recién están conociendo sobre el mundo. Em, entonces yo no sé cuándo va a haber la oportunidad de un quiebre para que la gente se dé cuenta y empiece a actuar. Y, y eso, entonces al final no sé qué espera la gente para salir a las calles o matar directamente a los pedófilos que están haciendo crímenes contra los niños. Y también la otra cuestión es que yo veo que el tribalismo lógico, donde cualquier cosa puede ser verdad o hay otras áreas del conocimiento donde no se deriva de las mismas leyes, no sé, por ejemplo, prisión o protección, está tomando cada día más fuerza. Y eso también está directamente de legitimar todas estas cosas morales que son crímenes. Entonces, no sé. Bueno, Que yo me acuerdo cuando hablaba con gente, o sea, yo estoy metido en estos temas de hace ya varios años, y me acuerdo de hablar con gente diciéndole que estas cosas del tema del movimiento LGBT y todo eso, inició en Estados Unidos con conexiones con NAMBLA, o sea, NAMBLA es esta organización que promociona el amor entre niños y adultos. Y no me creían de que no, de que igual hay que aceptar y también a los homosexuales, a las lesbianas y todo eso, si no, no hay problema y todo el cuento que era lo que ellos quieren hacer con su vida amor es amor, como y que dicen hay por ahí. que, claro, amor es amor, se va como por esa línea. Entonces, al final terminaron promocionando que les pasaran a aceptar a homosexuales, que pasaran a aceptar a ese tipo de personas por el simple hecho de ser así. O sea, ni siquiera porque fueran, no sé, algún valor dentro de todo, que fueran un fundamento, no, sino que simplemente se fueron por el tema de la no discriminación, por el tema de tolerar ese tipo de cosas y terminamos ya eh, metiendo, o sea, se terminaron metiendo con lo que decían que nunca se iban a meter, que eran con los niños. Y algo totalmente que está pasando hoy en día no es algo que siquiera haya duda, sino que cada año es más patente que lo están haciendo. O sea, tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos shows de drags, que son estos travestis, que hacen striptease frente a niños. Y los padres celebran eso y le mandan, o sea, le dan dinero a estos niños para que le coloquen en la ropa interior de los travestis. Y lo celebran. Entonces, si tu padre es tan estúpido para promocionarte eso, e incluso salen los niños también que son travestis y bailan y hacen cuestiones sexuales, y son descarados diciendo, no, es que ¿qué tiene? Si ellos no estamos sexualizando nada y todo el cuento. Y los niños claramente están haciendo bailes sexuales, como, no sé, pues que unos niños estén bailando reggaetón y tú decir, no, es que ¿qué tiene de sexual eso? Si no es nada, si es algo de niños. ¿Me entendí? Entonces, ya las excusas, ya las cuestiones que colocan de por medio son totalmente vacías, pero como tienen la legitimidad para hacerlo, va a llegar el momento en el que van a abusar de los niños en las protestas y ellos se van a excusar y decir, no, es que eso es normal. Y yo estoy seguro y espero que esto no sea así, pero por cómo van las cosas, los padres lo van a permitir. Porque ya esto, yo vi cómo iba a escalar esto hace un montón de tiempo atrás y ahora estoy viendo que si esto sigue así, ese es el paso que sigue. Con las cosas que se están dando y con la desconexión que hay de los padres o de las personas con lo que es bueno. Ya aceptan cualquier cosa. No, qué imbéciles, weón. Yo tengo, bueno, el otro día les comentaba, pero que no sé, yo tengo una sobresensibilidad con los temas de los niños. A mí, por lo menos en lo personal, me afectan o me dan mucha rabia, porque por lo general, como bien dijo Austrian, son seres que recién están conociendo el mundo, no entienden muchas cosas y en la mayoría son inocentes y siguen las imitaciones
de los tarados de los padres. Entonces ya se empiezan a aceptar este tipo de cosas y le empiezan a enseñar a los niños que estas cosas están bien y todo, puta. No queda mucho, como dice el adversario, para que se empiecen ya a cruzar todas esas líneas que ya se están cruzando. Pero bueno, como bien dice el Ale, por eso estamos nosotros difundiendo este tipo de cosas. Por último, ahora la gente reaccionó con las últimas cosas. Por último, por ahora hay ciertas cosas de vergüenza en lo que hace. Pero va a llegar el momento en que esa vergüenza ya no va a estar. Si esto sigue así. Y por eso es que, claro, también lo que dice Fernando, el tema de los profesores. Ahí también en la escuela, incluso en el jardín, están adoctrinando a los niños con estas cosas. Y apenas el niño, no sé, un niño que está jugando con muñecas, lo ves que están haciendo eso, ya listo, el tratamiento de hormonas y mutilación y todo el cuento. Entonces muy crítico esta situación que se está viviendo. ¿Por qué? Porque yo lo externalizo no solamente a lo que está ocurriendo con los niños, sino a todo lo demás. O sea, si se está dejando que el poder político se meta en esas cosas, ¿qué nos espera a futuro? Ya el tema del tema de la no discriminación, el tema de tolerar totalmente el mal, ¿hasta dónde va a llegar? Y eso es lo que a mí me da como un poco de, ¿cómo decirlo?, de ver que todas esas cosas van a parar cada vez más hacia lo peor, hacia lo que está totalmente en el trivialismo moral, en el trivialismo lógico, porque incluso en las ciencias, que se supone que son los que tienen que dar certezas sobre ciertas cosas, se promociona esta cuestión del trivialismo lógico y de que no, de que tú puedes tener ciertos grados de verdad sobre alguna cosa y puede estar bien lo que tú dices y que te podemos tolerar ciertas cosas y que incluso están metiendo cuestiones de género en temas de física, temas de biología, etcétera. Entonces, eso es lo que yo veo que se va a esparcir a todas las cosas. O sea, si ya se permite que sucedan esas cosas con lo que siempre se ha protegido más por sobre todo en Occidente, que son los niños, entonces, ¿hasta qué punto se va a poder permitir al poder político o se va a permitir legitimar al poder político para que nos robe, para que nos controle, para que incluso pueda tener la legitimidad de terminar con nuestra vida cuando se le plazca, sin ninguna repercusión a ello? Entonces, si esto sigue así, va cada vez más a peor. Y por eso es importante que si ustedes escuchan nuestro podcast, y si ustedes, ni siquiera es como una cuestión de promoción o de propaganda esto, sino que es más el tema de si ustedes internalizan este mensaje y creen que está bien, compártanlo con sus más allegados, ni siquiera, o sea, si nos pueden ayudar y decir, vean este podcast porque hablan de cosas que son interesantes y que nos pueden ayudar. O sea, ni siquiera lo hagan por eso, sino que más bien es el mensaje el que se tiene que compartir y tienen que difundir con sus más allegados, con las personas, para que la gente tenga alguna forma de contrastar estas cosas y decir, no, esto está mal. Y ver si hay algo de agallas ahí para también en algún momento estar dispuesto a irse en contra de todo esto y esto hay que decirlo, tiene que ser por la fuerza, no hay otra forma. Va a llegar el momento y va a tener que ser por la fuerza. Porque, como dijimos ya anteriormente, si tú esperas una solución de esto a través del poder político, no va a llegar nunca. Incluso los políticos que se supone que son más conservadores, están aceptando todo este tipo de cosas. Porque es lo que les da voto, es lo que la gente está apoyando y donde toman el financiamiento. Entonces no hay una vía política a la solución de esto. Esto solamente se puede solucionar, y también los otros problemas que hemos venido comentando en el podcast el día de hoy, de forma totalmente privada. Tiene que ser cada uno de nosotros los que tome el mensaje, los que lo internalice y tener la gallas de decir no, esto está mal. Y incluso no solamente decirlo, sino que también hacer algo, accionar en contra de esto.
porque no Sí. puede ser que se esté permitiendo todas estas cosas. Y exactamente, Igual, primero hay que enseñarlo, hay que enseñar el mensaje, pero no solamente quedarse en la enseñanza, pero sí es bueno y es necesario que las personas sepan los principios de lo que está bien y lo que está mal bien, que verdaderamente sepan lo que está bien y lo que está mal, porque muchas veces se dice, no, es que yo ya soy adulto, entonces ya sé lo que está bien y lo que está mal, pero la persona pareciera que no sé si cada generación es más estúpida o no, no sé qué pasa, pero cuando te dicen eso y tú les preguntas, ah, ¿en serio? Entonces, ¿qué está bien? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Y no te saben responder. Cuando tú lo empiezas a interrogar sobre cuestiones éticas que son sencillas. O sea, claro. incluso si tú preguntas qué es una mujer, no te saben responder. es, como, es como que se ha llegado a esa cuestión que ya no se puede definir nada o no se puede discriminar nada. Es totalmente trivial todas esas cosas y no se pueden a pensar de ellos, sino que mientras ellos puedan vivir su vida tranquilamente, ya ni siquiera en un sentido de tener algún beneficio por las relaciones que tengan con algún político, alguna empresa corporativista, sino que simplemente no les interesa. Mira, hablando de Mm, los profesores, no es por defender la religión, que no soy partidario de ninguna religión, que podríamos hablar de eso en otro podcast. Mucho se habla de los abusos sexuales de la iglesia y todo eso, que están totalmente mal y que para mí no debería existir ninguna iglesia. Pero poco se habla de los abusos sexuales que se hacen en las escuelas y colegios, que son mucho mayores que la iglesia en términos de porcentaje. Y eso me parece re hipócrita de que tachen la iglesia y todo eso, y que podrían estar mal en contra de la iglesia totalmente, y yo lo apoyo a través de una buena fundamentación, pero criminarlo por pedofilia y no criminalizar la, la educación pública, donde hay mayores casos de pedofilia, me parece totalmente absurdo. Deberían criminalizar los dos y estar en contra de ambos casos y actuar en contra de tanto profesores pedófilos como curas pedófilos. Bueno, Pero pero es yo que no si hace veo que falta están ver, haciendo eso. lo que ocurre con el Sename, listo. sí. O sea, Sí. ahí había tráfico de niños en el Sename. Ujú. Y yo no vi nunca que las personas se hayan levantado y hayan hecho algo, sino que simplemente no sé, creo que era una ministra, si no me acuerdo, de la ministra Blanco, Ujú. que salió a dar explicación y cuestiones y fue, no sé, un poco castigada en el sentido político y todo eso, pero ni siquiera se vio quiénes fueron los responsables, si fueron castigados, si no fueron castigados. Todo eso se ocultó. Entonces, eso claramente te deja a ti con la sensación de que qué está ocurriendo ahora hoy en día con el Sename. Yo creo que sigue lo mismo. Bueno, es que eso pasa complementando con lo que dice Austrian, que recriminan, por ejemplo, el tema de la iglesia y no lo otro, porque al final es una rencilla política. Si el poder político, por ejemplo, Ujú. ya sea en este caso los progresistas y todo, les conviene recriminar más a la iglesia porque es como su enemigo político. Si no les interesa realmente, si están abusando realmente los niños, no les interesa esa rencilla política, porque si no condenarían también los otros. Y al final es eso, y llega a ser mucho más sucio. Entonces, no, es una mierda. Entonces, a mí estas cosas ya, muy bien como dice Austin, son súper hipócritas en el poder político. Totalmente. Que lo único que le interesa es tener la legitimidad por sobre lo demás. Entonces, si la iglesia es un enemigo político en la legitimidad, se le van a ir en contra, pero no porque ellos estén en contra del mal que hizo la iglesia, que obviamente esos casos eh, de abuso y cuestiones tienen que ser castigados también. Da lo mismo si es la iglesia, si es una persona privada, si es un político, etcétera. El mal es el mal y tiene que ser castigado. Entonces, no es una cuestión que se tenga
que justificar o no justificar desde la política, porque al final de cuentas la política va a agarrar cualquier discurso, va a agarrar cualquier problemática y lo va a fomentar o desfomentar en el sentido de que le haya o que le provoque algún tipo de beneficio de legitimidad para poder ellos tener o hacerse con el discurso y con ese discurso también legitimarse para el poder político. Entonces son cosas que si tú ves a través del tiempo cómo es que empezaron, o sea, si tú te pones a ver cómo es que se sacó de los libros de enfermedades mentales o psicológicas la homosexualidad, tú ves que eso fue puro lobby. No fue una cuestión que los médicos llegaran a la conclusión de que no es una enfermedad mental, sino que sencillamente fue un lobby que fue cada vez más tomando fuerza dentro de eso. Y ya los tipos, si tú te pones a ver lo que ocurría en esas reuniones, eran tipos totalmente desquiciados que eran dogmáticos con el tema de que querían sacar la homosexualidad de las enfermedades mentales, y esto pasó sobre todo después de los años 60. Y así fue que se hizo. No fue una cuestión de salud o de ciencia, que se dijo, ah, no, los homosexuales ya no son parte de las enfermedades mentales, sino que se dio a través de un lobby, a través de una presión política. Y ahí fue que se sacó a la homosexualidad de ser una enfermedad mental. Y tú te das cuenta y dices, o sea, ¿cómo puede ser que la homosexualidad, o sea, tú dices, y no, esta cuestión no puede ser una enfermedad porque a mí me dijeron que tenía que tolerarlo y que eran personas que tienen una sexualidad distinta, o incluso hasta la cuestión del género también ahora, que no, que el género es distinto y que tú puedes ser heterosexual, pero a la vez puedes ser no binario y etcétera. Entonces cada vez son más cuestiones diluidas y no hay un concepto claro o definido de qué cosas son o qué cosas no son. Entonces, en la medida que tú te vas dando cuenta de que esas cuestiones van de la mano con depresión, con enfermedades venéreas, con más alta tasa de suicidio, con un montón de problemas para las personas que sufren de la homosexualidad no tienen la herramienta, porque seguramente van a haber personas que van a sufrir este tema y van a querer encontrar ayuda para no sufrir esos efectos que son negativos sobre esa persona. Y no la va a encontrar porque ahora esa cuestión se supone que es aceptable. Es como que tú tengas esquizofrenia y en vez de tener la ayuda disponible para dejar de tener esa enfermedad o sobrellevar esa enfermedad con algún tratamiento, lo que te dicen es, ah, no, está bien que tú seas esquizofrénico y incluso te vamos a dar estas cuestiones de LSD para que tenga más alucinaciones y tenga más una distancia con lo que sería la realidad. Entonces, es como que se ha hecho eso. Y si tú te fijas, eso no se ha hecho solamente con la sexualidad, sino que también se ha estado empezando a hacer con el tema de cada enfermedad o debilidad que tenga una persona y que no quieran aceptar. Como por ejemplo el tema del peso, el tema de la gordura. Esa cuestión de la gordofobia se tomaba chiste hace unos 2 años y ahora está en boca de todos. El tema del body positive, de decir, no, es que una persona gorda no es una persona que tenga una mala salud, sino que es una persona que es diferente y que hay que apoyarla y que incluso hay que promocionar Que que una también son persona gorda, bellas. claro, y que son bellos también y todo el cuento. Yo soy un guatón hermoso de Entonces, envidiosos. entonces, entonces tú te das cuenta que se promociona la debilidad y se promociona la enfermedad mentales que tengan estas personas o enfermedades psicológicas y se dicen que se tienen que aceptar y se tienen que promocionar e incluso ya no combatirla, sino que el paciente tiene que aceptarla dentro de sí, formarla parte de su identidad incluso. O Entonces, cuando Gucci puso gordo para promocionar su ropa. Y me da risa claro, porque yo tengo varios amigos
con sobrepeso. Y ni ellos Soy dicen ese. que está bien la gordura, que al final comen por gusto. Soy ese. Pero al final ni ellos se tratan de justificar sus errores. Al final, Claro, no ese es sé. el tema. Si hay personas que tengan kilos de más y sepan que tienen. O sea, no decir que es algo que está bien y que se tenga que promocionar, sino decir, tengo un problema, pero no lo he resuelto todavía, pero ya voy a tener el tiempo de resolverlo y ponerme a ir al gimnasio y fortalecer mi cuerpo porque quiero tener un mejor bienestar, una mejor salud, etcétera. Entonces, eso es lo que se tiene que promocionar, pero nosotros vemos que hoy en día se está promocionando todo lo contrario. O sea, lo que puede ser una enfermedad mental, estos tipos lo agarran y la transforman en algo que se tiene que aceptar, que se tiene que tolerar, que el paciente no está mal, sino que está bien. Y que incluso se le tiene que ayudar para que cumpla su fantasía que viene de esa desconexión total con la realidad. Entonces no es algo que ayuda a la gente, todo lo contrario. O sea, si nosotros vemos las tasas de depresión que hay en toda esa comunidad del Suicide Squad, vemos que es bastante, es mucha. Todos los problemas que transcurren y también los que se hacen la transición, incluso en etapas que son tempranas de su vida y se hacen la transición y viven constantemente con el tema de las hormonas, con el tema de los problemas, con el tema de, por ejemplo, o sea, estas cuestiones son más de medicina, pero si tú empiezas a tener estos tratamientos hormonales, te van afectando a tu salud. No es una cuestión como no, de que te diga de que te va a hacer mal porque eres homosexual o lo que sea. Los que hacen la transición y empiezan a tomar hormonas tienen problemas en los huesos, tienen problemas en la musculatura, tienen problemas de la vejiga, los riñones, incluso hasta el corazón. Entonces, eh, si tú piensas que los médicos que promocionan esto son buenos profesionales, es entonces porque tú no sabes lo que debería hacer un médico. Un médico siempre tiene que cuidar a las personas, siempre tiene que cuidar el bienestar futuro de los pacientes. Y yo siempre pienso que todos estos médicos que se ofrecen para hacer estas transiciones, para hacer esas mutilaciones, son personas que no son profesionales y simplemente están ahí por ganar dinero. Nada más. Ujú. Bueno, y hay algo Me dio que. risa, Ujú. Lo que dijo me dio risa lo el que dijo Ale. el Rifa. Sí, Deja tratarme como que normal. tiene Tenéis que decirme todos los días, guatón, Julián, hace ejercicio. Hasta sentirme tan discriminado que lo voy a hacer. Bueno, Guatón David. no. Bueno, así una última cosa que quería agregar es que, bueno, esto lo leí hace tiempo en un paper, oh no, academia, un paper que más encima fue vetado, una novedad, que tocaba precisamente este tema ustedes se los comenté, pues, del tema de los trans, y que ¿Ya? decía de que la tesis era de que al final o sea, la conclusión, perdón, al final en última instancia, aunque todos el alrededor aceptáramos a esta persona que se transicionó, no sé, de hombre a mujer o lo que sea, eh, esta persona va a seguir teniendo el conflicto interno. Porque ya parte de una contradicción. Entonces, por eso él decía que tienden a tener depresión y todo, independiente de su entorno, lo voy a buscar si lo acepta o no. Y bueno, y el tipo lo criticaron por todas partes, que aquí, que allá, etc, etc. Baneado. El homofóbico y aquí y allá. Pero planteaba algo muy serio, o sea, él tenía sus estudios, lo típico de estadística, que habían demostrado, porque lo que decía era de que se parte al final de una contradicción y siempre van a tener ese conflicto interno, que no van a poder solucionar. Es que yo te pregunto a ti, David, si tú eres una persona que tiene alguna enfermedad mental o una Ujú. esquizofrenia, por ejemplo, ese problema es real, tú lo tienes. Sí, Va a ayudar el que tu alrededor te diga, David, no pasa nada porque tú tengas esquizofrenia, eso ya no es una enfermedad, porque ya no sale
en los manuales de enfermedades mentales de los psicólogos. ¿Eso al final de cuentas te va a curar a ti la esquizofrenia? ¿O te va a ayudar a tratar con la esquizofrenia? No, pues. No, porque sigue estando ahí. Es lo, es lo mismo, es lo mismo, da lo mismo lo que te diga tu círculo social o incluso a nivel país, si todos te apoyan y te dicen, no, eso no es un problema, es todo lo contrario, eso ni siquiera es una enfermedad, te va a beneficiar, es tu bienestar. Aunque te digan todas las personas que tú vayas a conocer o que conociste en tu vida que eso no es así, eso va a seguir siendo así. Estos tipos tienen una pelea constante con la realidad. Entonces Exacto. a ese punto llegan. A ese punto llegan con estos discursos. Bueno, ya para terminar el podcast, oye, hicimos harto, hicimos 1 hora y media. Bueno, agradecerle tanto a ti y al Austrian por estar acá, al chat, que hoy día tuvimos harta gente participando, me gustó, Igualmente, me gustó. sí. Fue Sí, sí. un podcast improvisado porque no podíamos transmitir el tema de. Claro, porque el Adver supuestamente estaba enfermo. No, no puedo hablar mucho, vamos a hacer un podcast cortito, 1 hora y media nomás, más largo que lo normal. Es que se me pasó todo porque el Nico dijo en el chat, el que se enferma es gay. Yo dije, no, me No. curé. Ya no estoy resfriado, no tengo nada, solo me falta la fiebre. Tu sistema inmune te eliminó hasta las células cancerígenas. A ese nivel. Claro, Qué sí. eficiente, qué eficiente. Bueno, vamos a dejar el podcast hasta acá. Este podcast lo vamos a subir a YouTube, pero probablemente YouTube lo va a bajar porque YouTube es gay. Y literal. Por Pero exceso de basadez. si YouTube lo elimina es porque estamos haciendo lo correcto. Así No, que. pero en otros videos tampoco o sea, siempre en los podcasts llega como el minuto en que hablamos estas cosas y No, no ha pasado nada. no ha sucedido nada de momento. Y si llega a suceder, bueno, nos vamos a otras plataformas y siempre hay alternativas. Yo lo único que quiero es tener mi próximo pago, porque como dije, vengo diciendo hace como 2 meses, ahora sí me inscribo al gimnasio, 100% real, no fake. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, Vamos a tener que entrar a discriminarte con más fuerza para que lo hagas. para que me vean finalmente en el gimnasio. Ya chicos, Claro. entonces nos estamos despidiendo. Gracias al chat por acompañarnos, Fernanda, Ale, el Bedin, Caezón, ¿quién más? El Mate, a todos los que nos dieron las suscripciones, muchas gracias chiquillos, todo eso nos sirve. Al Nico también, grande Nico. Que si no fuera por el Nico, el Adver no estaría acá. Encima yo que hice ahora. Bueno, ahora sale un stream de 24 horas. De 24 horas, Porque sí, dijo no. eso el Nico. Bueno, yo voy a hacer mis poderes de admin como espejito rebotín. Y Salen, y el que se va. salen Sí, extensibles. sí. Y el que se va último es gay. Chao chicos, nos vemos. Chau, chau. Que les vaya bien, buenas noches. Chao, chao. Gracias por suscribirse y todo eso.